Y bienvenidas a Somos Brückenbauer, Somos Puentes, programa de podcast que visibiliza las historias de expertos retornados pertenecientes al programa PMD, Programa Migración y Diáspora de la Agencia Alemana para la Cooperación y el Desarrollo GIZ. Hoy estamos con un invitado muy especial, él está en Alemania, ya nos va a contar dónde está, Juan David Mora. Te saludamos, Juan David, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenos días, buenas tardes. Complacido de estar aquí con ustedes compartiendo este espacio. Juan David, queremos comenzar este podcast preguntándote dónde nace, digamos, esa pasión tuya por el medio ambiente, porque si bien eres administrador ambiental, has seguido esta línea del desarrollo sostenible de alguna manera y de trabajar por el cambio climático también. Bueno, Samuel, yo creo que yo ya tenía una afinidad ya muy marcada con el tema ambiental desde el colegio. El colegio mío fue yo hice un bachillerato académico. Yo recuerdo mucho que en los últimos años, cuando participábamos de esas ferias de la ciencia, siempre me incliné un poco como a analizar y a entender muy bien todo el tema de los fenómenos climáticos. De acuerdo muy específicamente que una vez mi papá me ayudó a hacer un ejercicio de recoger artículos de prensa que de alguna forma trataran como de explicar todo lo que pasaba alrededor del cambio climático. Estamos hablando hace 25, 30 años. Eso me marcó mucho y de ahí pues creo que viene todo este gusto y este interés por entender estos temas. Posteriormente estudié en la Universidad de Medellín de Ingeniería Ambiental. Después estuve trabajando en el Ministerio de Ambiente, después hice el MBA aquí en Alemania en sostenibilidad ambiental y siempre he estado muy, muy metido con este tema relacionado pues con cambio climático en su más amplio espectro, entendimiento, pero más adelante pues les voy a contar un poco los temas en los que ahora pues, estoy especializando, que tienen más que ver con energía, con financiamiento climático. Pero digamos que esa es como una línea, porque estoy yo en este cuento desde hace tantos años. Cuéntanos entonces cómo es que llegas a la Universidad de Leuphana. Bueno, yo estaba en su momento estaba trabajando en el Ministerio de Ambiente allá en Colombia, lo que es ahora pues lo que era en ese momento la Dirección de Licencias Ambientales, y siempre tuve el interés en hacer un programa de posgrado, ¿sí? Inicialmente lo pensé en hacerlo en Estados Unidos o en España. Después, por medio de una amiga que trabajaba allá, pues me enteré que había un programa que apenas estaba saliendo pues aquí en Alemania y que tenía que ver con el tema de la cooperación para el desarrollo. Y bueno, me postulé. Una de las condiciones era el alemán, por lo menos un nivel básico de alemán, pero me gustó mucho pues la línea, y en particular porque estaba relacionado con el desarrollo, que es otro de los temas pues, que a mí siempre me ha interesado bastante, es cómo puedo yo aplicar todos estos conocimientos y experiencias relacionados con cambio climático y cómo conectarlos con el tema del desarrollo. Entonces ahí surgió la posibilidad de hacer la maestría, me postulé, era un programa para 20 latinoamericanos, de los cuales 9 éramos colombianos, y bueno, ahí hicimos el programa en la Universidad de Leuphana, con muy buena orientación pues por parte de los tutores, de los
coordinadores del programa. La universidad también hizo un esfuerzo grande que pudiéramos, pues nosotros como latinos, como extranjeros, pues poder avanzar en el programa. Y digamos pues que ese fue como el momento en que yo dije, listo, voy a hacer una maestría en Alemania en temas de sostenibilidad y de cambio climático. Tú sigues en Alemania, en este momento estás en Colonia, ¿no es cierto? Sí, en este momento estoy en Colonia, ya llevamos aquí casi 6 años, digo llevamos porque aquí vivo con mi esposo, una hija, y bueno, desde acá pues digamos que es interesante la pregunta tuya porque de alguna forma me da pie pues para contarles que a veces pienso y yo creo que esto es una idea que no solamente yo la tengo, sino muchos de los que trabajamos en estos temas, no importa uno dónde esté, sino que en el lugar donde uno esté, yo creo que uno tiene esa posibilidad y esa misión también como de generar impacto. No tiene uno que estar físicamente en un lugar en Colombia donde se desarrolla el proyecto o donde se dicta una clase para generar ese impacto, sino que aprovechando todos estos medios y bueno, las circunstancias también de alguna forma nos han traído a esto, pero digamos que el hecho de yo estar aquí ya lo he entendido muy bien y es que de aquí es donde yo tengo esa misión de generar ese impacto. ¿Cómo es ese tránsito de vida en Alemania? Si bien se estudia en Alemania, pero se sigue trabajando, ¿cómo es tu vida profesional? ¿Cómo se desarrolló tu vida profesional en Alemania? Bueno, digamos que estar en Alemania como estudiante, incluso como turista, es totalmente diferente a lo que ya es no vivir aquí el día a día. La experiencia nuestra, por ejemplo, cuando estábamos haciendo la maestría, pues fue muy bacana, o sea, lo disfrutamos mucho porque estábamos pues en un grupo en donde todos nos apoyábamos, hablábamos del mismo idioma, las clases pues eran o en inglés o en alemán, pero entre todos nos apoyábamos mucho. Eso nos daba como mucha confianza y mucha certeza de lo que estábamos haciendo. Pero ya cuando uno está acá residiendo en Alemania, digamos que ya es algo totalmente diferente. Ya es uno entender muy bien las dinámicas del país, todos los temas socioculturales, todos los temas pues, que implican el proceso de migración, el tema de impuestos, buscar trabajo, enviar hojas de vida, aplicar, eh, competir con otros profesionales que están en el mismo campo, pero que quizá tienen una formación pues, mucho mejor y han tenido la posibilidad de viajar y de moverse mucho más aquí en digo, pues aquí en la región en Europa. Entonces, digamos que es, es challenge, es retadora, entonces, pero no deja de ser interesante. Y de todas formas, uno sabe que es un proceso que va a durar un tiempo, eso se da uno cuenta con los años, un proceso que va a durar un tiempo, pero al final va a ser muy satisfactorio uno poder pensar en todo lo que ha hecho y lo que está haciendo y lo que puede hacer. Cuéntanos en el marco del programa Migración y Diáspora PMD, que es apoyado por la Agencia Alemana para la Cooperación y el Desarrollo, ¿cómo ha sido ese trabajo de cooperación por el desarrollo y en qué países lo han implementado? Bueno, yo empecé con este programa, eso fue hace aproximadamente 4 años, cuando asistí a uno de los talleres que se hacen en el marco del programa en Berlín. Allá conocí a la coordinadora y me llamó mucho la atención, porque fue también en ese momento como que yo reforcé la idea que, o sea, yo estando aquí en Alemania, con el conocimiento que tengo, con los contactos, y conociendo la dinámica también de Colombia y en América Latina en ciertos proyectos que he trabajado, yo creo que el programa se ajusta muy bien a las expectativas, pero yo también puedo aportar mucho a los objetivos que tiene el programa. Entonces, inició el proceso, pues todo lo que tiene que ver con temas organizativos y de logística, eh, y yo les propuse que pues mi conocimiento podría ser utilizado en el desarrollo de proyectos en particular en Colombia y en las instituciones que yo he trabajado. Y digamos que desde ese momento acá, ya han transcurrido 3, 4 años, yo ya he hecho varias intervenciones o los Einsatz, pues, que se llaman en alemán, que son las misiones, si se podría decir, con diferentes instituciones. La primera fue con el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, en donde apoyé pues, a la institución a promover todo el tema de las fuentes no convencionales de energía renovable. Después estuve en el área metropolitana del Valle de Aburrá,
que tiene incidencia en los 10 municipios allá pues en Medellín. Y las últimas dos las he hecho con la gobernación de Antioquia, también tratando de formar y de transmitir ese conocimiento en temas de cambio climático, de finanzas climáticas, pero ya más a nivel regional, a nivel departamental. ¿Cómo se vive el ambientalismo, por decirlo de alguna forma, o la conexión entre el ser humano y la naturaleza en Alemania? ¿Qué diferencias encuentras en Colombia? Yo también tuve la posibilidad de estudiar en Alemania y me encontré que hay unos movimientos ambientalistas bastante fuertes. Entonces sí me gustaría, como ya que tú estás dentro de la cultura alemana, que nos des algunos datos, algunas relaciones de cómo tú sientes que ellos se relacionan con lo ambiental o la naturaleza y qué diferencias encuentras con Latinoamérica o Colombia. Sí, Samuel, es una pregunta interesante, también pues es, digamos que puede ser bastante amplia en su respuesta y es, o sea, de entrada yo diría que aquí esa relación pues entre lo que es las personas, la comunidad, el día a día con su medio natural es bastante fuerte. Digamos pues que en términos generales la gente tiene una muy buena conciencia o entendimiento de lo importante pues que es el tema de medio ambiente, las implicaciones que está teniendo todo esto relacionado con cambio climático. Eh, digamos pues que aquí también hay muy buen acceso o la gente se interesa mucho por conocer, entonces ese acceso a la información es fundamental a través de diferentes medios, escritos, la televisión, la radio. Entonces la gente está todo el tiempo muy bien informada. El gobierno también tiene un rol fundamental en transmitir información y digamos que es información de calidad, trata pues de ser lo más objetiva posible, de tal forma que la gente entienda qué está pasando, cuáles son las implicaciones pues que tienen los diferentes fenómenos en la naturaleza, qué pasa con el aumento de las temperaturas, y no solamente pues aquí en Alemania, sino también a nivel eh, internacional, ¿sí? Yo podría, digamos que podría hacer no una comparación, porque a veces ese tema de la comparación es complejo, porque las circunstancias nuestras son muy diferentes, pero de todas formas yo sí podría decir que en los países nuestros, no solamente en Colombia, sino en los países de América Latina, hace falta más esa conciencia, como entender la importancia que tiene el medio ambiente para las condiciones de vida, para el bienestar, ¿sí? Para la salud. Incluso pues ya de alguna forma sabemos que por lo que estamos pasando ahora, por la pandemia, es un tema también que tiene una conexión ahí casi directa con el tema del medio ambiente. Entonces, nos hace falta un poco más entender cómo funciona la naturaleza, el medio ambiente, cómo es esa interacción con el ser humano, con la sociedad, con los sistemas económicos donde vivimos. Digamos que aquí, volviendo pues aquí al tema de Alemania, aquí lo tienen claro y todo el tiempo tratan como de sacarlo, pues de mostrarlo de manera como muy objetiva, de tal forma que pues finalmente yo creo que esto se trata de que al final cada persona sea consciente de lo que significa el medio ambiente y cómo sus decisiones del día a día pueden afectarlo positiva o negativamente. Siempre un intercambio cultural da la oportunidad de poder transmitir experiencias, conocimientos. Nos gustaría que profundices un poco más sobre estas misiones que has hecho en Colombia y dónde han estado esos puntos definitivos donde se ha hecho esta transferencia de conocimiento para aportar en estos proyectos en el país. Sí, yo siento que definitivamente pues el trabajo que yo he hecho, y no solo yo, sino todos los otros compañeros que están en este programa, inicialmente es transmitir ese conocimiento. Es uno de los propósitos claves del programa y es que nosotros con la experiencia que hemos ganado acá en Alemania, eh, con la experiencia también que hemos adquirido a través de nuestros estudios, podamos ir a nuestros países, transmitir ese conocimiento, ¿sí? Eh, compartir con la gente allá, con los profesionales, darles una perspectiva también un poco diferente, un poco más amplia de cómo se pueden abordar los procesos. Y digamos, por ejemplo, en los temas que yo he trabajado, en el tema de cambio climático, en el tema de energías renovables, en el tema de eficiencia energética y ahora pues más específicamente en lo que está relacionado con las finanzas del clima, es como poder darles con esas personas con las cuales he trabajado como mayores herramientas para que ellos entiendan que también hay otra perspectiva, hay otras herramientas que se pueden utilizar y cómo poder utilizarlas en los procesos del día a día ya, en las instituciones, en las organizaciones, en iniciativas, en proyectos.
Entonces digamos que ese es como, creo yo, como que es el paso fundamental, es como sentar esas bases para que primero haya ese conocimiento, entendimiento y ya después se puedan aplicar todas esas herramientas. Hay un tema fundamental, es definitivo, y es que, o sea, no nos podemos tomar todo el tiempo, eh, digamos, como todo el espacio, por ejemplo, que se tomaron en estos países para debatir esos asuntos, para formular las normas, para desarrollar proyectos. Aquí digamos que esas discusiones ya están pues más de 30, 40 años y nosotros tenemos es un afán, no solo pues digo nosotros, sino a nivel global, hay un afán y hay una premura en sacar adelante la acción climática. Entonces yo creo que primero es clave entender muy bien qué herramientas hay, cómo se pueden utilizar, bajo qué contexto, e inmediatamente ir a la acción, empezar a desarrollar proyectos, empezar a entender muy bien cómo funcionan esas herramientas, como te decía antes, en qué circunstancias, y poder acelerar esa acción. Yo creo que eso es clave y eso es lo que hemos venido haciendo pues, en el marco de estos proyectos y el programa de migración para el desarrollo. Hemos visto que has tenido la oportunidad de trabajar en empresas de renombre mundial, por ejemplo, trabajaste como consultor de Deloitte y en la ciudad que vives ahora en Colonia. ¿Puedes contarnos algo acerca de esta experiencia que hiciste en Deloitte? Sí, esta experiencia en Deloitte fue bastante, digamos, significativa porque por un lado me ayudó a entender muy bien, por ejemplo, cómo es el tema de consultoría aquí en Alemania. Es un tema muy competitivo con personas pues, que tienen unos niveles también de conocimientos muy altos, porque finalmente lo que están esperando las empresas, y con toda razón, es que quienes están apoyándolos en estos procesos de asesoría sean personas muy competentes. Entonces tuve la oportunidad de postularme al cargo de gerente de sostenibilidad aquí pues en la oficina de Colonia. Fue un proceso de selección que pudo haber durado alrededor de 6 meses. Al final fui elegido pues para el cargo, pero estuve allí un periodo corto y también fue porque me di cuenta estando dentro de este escenario de la consultoría que yo tenía, digamos, una posibilidad, un potencial mucho más grande, digamos, haciéndolo desde la perspectiva de los proyectos propios, donde yo veía las necesidades de que yo podía aportar un poco más. Eh, pero también, digamos, que ahí me di cuenta cómo es esa relación con otros profesionales, también se mezcla mucho, se conecta con los temas culturales, que de alguna forma pues mucha gente dice que los alemanes son muy fríos, muy secos, muy estrictos en sus cosas, muy ordenados, muy puntuales. Y también ahí tuve la oportunidad pues de darme cuenta de todo eso. Entonces yo cuento la experiencia en el sentido de que me sirvió para entender todo eso y también para tomar la decisión de que, digamos, en ese momento no era como el momento justo para estar allí. Por eso fue un periodo corto, fueron 6 meses, participé de algunos proyectos y tomé la decisión de, no, yo creo que lo que yo quiero y lo que debo estar haciendo está en otro lugar y precisamente lo que estoy haciendo ahora. Ha estado muy interesante esta conversación aprendiendo también de un campo como el tuyo que de verdad juega un rol tan importante para el desarrollo social de cualquier nación. Nos gustaría saber cómo es tú el rol de los puentes. El programa se llama Somos Puentes, Somos Brückenbauer, justamente esta misión de poder vivir en otro país como tú, Colonia, una ciudad que tengo la oportunidad de conocer y creo que es bastante especial el ambiente que se vive en esta ciudad, pero ¿cómo lo vives tú como una persona protagonista de ese intercambio de conocimiento hasta cultural? Samuel, yo creo que o sea, es una posibilidad, como le dije desde el principio, muy significativa. Eh, yo con el tiempo, digamos pues que con los años, yo cada vez refuerzo más esa idea que desde acá, de donde yo estoy en este momento, puedo aportar mucho a cualquier tipo de proyecto, a cualquier iniciativa. Estoy aquí, afortunadamente, hoy participando de estos programas, también pues de alguna forma pues haciendo mi vida, todos los días entendiendo más esta cultura, entendiendo más las dinámicas, todas las cosas pues, que pasan no solo aquí en Alemania, sino también en Europa. Eh, y yo creo que el rol que tenemos nosotros o la posibilidad que tenemos nosotros es clave en el sentido de que podemos transmitir y compartir estas experiencias con las personas que están en nuestros países, en las instituciones, para que ellos, como lo decía desde el principio, para que ellos tengan otra perspectiva diferente y para que con base en toda esa información podamos tomar esas decisiones
esas mejores decisiones, que al final yo creo que es lo que nos mueve a nosotros, no solamente pues en el desarrollo de proyectos, sino también en la vida diaria, cómo puedo tomar mejores decisiones. Para mí es claro que mientras uno tenga información y mientras uno tenga esa posibilidad de analizar y de poder ser selectivo, uno puede tomar esas decisiones clave. La oportunidad de estar aquí en Colonia, como lo mencionabas, también me parece súper interesante en el sentido de que es una ciudad muy diversa, es una de las ciudades más diversas pues, que hay en Alemania. Creo pues que junto con Berlín y de pronto otras muy poquitas ciudades pues son tan diversas como Colonia, porque aquí también aquí hay muchos inmigrantes de muchas partes del mundo, en particular pues también del este de Europa, y eso permite que esta ciudad tenga como esa vibra única que la hace pues ser tan interesante en términos, por ejemplo, de la vida nocturna, de los restaurantes, pero también de actividades culturales. Aquí se encuentra pues de todo. Es una ciudad pequeña en la que uno se puede también transportar por medios alternativos. Por ejemplo, aquí pues yo todo el tiempo ando en bicicleta, todo el tiempo. Eh, y para mí eso es súper importante. Parecieran ser decisiones pequeñas o como insignificantes, pero son cosas que al final lo hacen a uno sentir que ya uno hace parte como de esta sociedad, de este mundo, y que ya uno todo el tiempo se ha integrado pues mucho más. Entonces, eh, bacana la posibilidad de estar aquí en Colonia, que si estuviera pues en otra ciudad, bueno, también debería ser así, pero yo creo que ahora estando acá, además que también hay otro factor importante, si me permite Samuel, y es que Claro, aquí estamos, aquí estamos muy cerca de Bonn. Y claro, Bonn claro. es, Sí. y Bonn es una ciudad también, si bien es muy pequeña, pero es allá el centro de muchas instituciones y de gobierno también en relación con el tema de cambio climático. Allá están las de Naciones Unidas. Entonces eso también hace, por ejemplo, que yo participe en ese orden de ideas en muchos eventos que se hacen allí, en muchos congresos, seminarios, talleres. O sea, hay una dinámica eh, bastante movida en relación con todos estos temas. No, pues te agradecemos mucho, Juan David, por habernos permitido acercarnos a conocer algo sobre tu trabajo, tu vida en Alemania. Una conversación muy, muy chévere tuvimos contigo. Te agradecemos el tiempo, sobre todo, y la disposición para esta entrevista. No, Samuel, gracias. Muy complacido de poder haber compartido estas palabras, estas experiencias con ustedes. Como siempre lo he dicho pues a todas las personas con quien comparto también esto, y es que uno se tiene que convencer de que esto que está haciendo es lo correcto, ¿sí? Hay muchas otras posibilidades, de eso estoy totalmente convencido. Yo podría estar también en este momento, digamos, vinculado a una empresa con esa estabilidad salarial, laboral, que puede brindar estar uno vinculado, pero digamos que en este momento decidí sí, aportar y como contribuir con mi conocimiento y mi experiencia en ese tema de la cooperación para el desarrollo. Bueno, y hay un punto también importante, y es que todo esto también ha dado pie para una iniciativa que ahora estoy liderando, que se llama Strategies for Climate. Lo hace ya aproximadamente 2, 3 años. A raíz de todo esto, pues que más o menos les he contado y con todo lo que me ha pasado, y siempre dije, bueno, yo quiero trabajar para mí y quiero hacer lo que a mí me apasiona y poder contribuir con eso a mejorar las condiciones ambientales, sociales, en los proyectos y organizaciones. Entonces, digamos que ahí surgió esta iniciativa, se llama Strategy for Climate. Eh, Estoy con otros 2 colegas, socios, ellos 2 están en Colombia, y tenemos una particularidad los 3, y es que nos conocemos desde hace mucho tiempo, eh, incluso pues desde la universidad. Y en medio de las conversadas y las discusiones pues, que tuvimos, dijimos, bueno, vamos a hacer esto. Es una iniciativa en la que nosotros conectamos proyectos relacionados con mitigación del cambio climático con inversionistas. Entonces lo que nosotros hacemos es estar en la mitad y nos vemos como una plataforma en donde por un lado ayudamos a los proyectos relacionados con mitigación, como les dije, estructurarlos, a que tengan las mejores condiciones para que puedan desarrollarse, ¿sí?
a mirar su nivel de madurez, a mirar de qué forma están cumpliendo con las expectativas de los inversionistas, cómo están integrando variables de medio ambiente, variables sociales, variables de gobernanza corporativa en el desarrollo del proyecto. Y por el otro lado, también entendiendo los financiadores cuáles son las expectativas que tienen de estos proyectos. Porque no todos los financiadores dicen, yo voy a poner mi plata en cualquier tipo de proyecto. No, cada tipo de inversionista tiene unas expectativas y unos objetivos muy definidos. Entonces lo que nosotros hacemos es entender ese grupo de inversionistas, bueno, quienes trabajan en temas de eficiencia energética, quienes trabajan en temas de ciudades sostenibles, quienes trabajan en negocios relacionados con negocios forestales también sostenibles. Y lo que hacemos nosotros ahí es conectar. Entonces, es una iniciativa, digamos, joven, porque nosotros, o sea, incluso pues apenas el año pasado hicimos el registro en Colombia como una sociedad de beneficio de interés colectivo, que es una nueva figura que hay en Colombia, y la idea es que en este primer semestre hagamos también ese registro aquí en Alemania. Pero si bien es algo nuevo, es algo en el que ya pues nosotros tres tenemos bastante experiencia, hemos trabajado incluso con el gobierno apoyándolos en el desarrollo de estos temas. Y como te digo, como volviendo otra vez al inicio de la entrevista, y es, yo siento que estando acá en Alemania, pues, tengo esa posibilidad también de conectar y de tener un impacto significativo en todos estos proyectos. Y es precisamente lo que estamos haciendo. Entonces mis colegas allá se encargan de identificar esos proyectos, de ver las condiciones, las características, cómo pueden aportar en términos ambientales, sociales, de gobernanza, y yo de este lado me encargo de entender muy bien desde los financiadores, ellos qué expectativas tienen, dónde quieren poner sus recursos, cómo lo quieren hacer, y digamos que ahí hacemos esa conexión. Te deseamos de verdad mucha suerte. Esperamos escuchar también más sobre ti, sobre estos impactos que estás realizando por medio de tu trabajo en tu Heimatland, que es Colombia. Y te agradecemos sobre todo, pues, toda esta disposición que has tenido y que hayamos podido conocer mucho más sobre tu trabajo y sobre esta relación entre Alemania y Colombia de crear puentes donde tú también eres uno de esas personas que está generando incidencia. Con todo gusto, muy complacido pues como les decía ahora, y bueno, a seguir compartiendo estas experiencias con toda la gente y motivando también a quienes deseen de alguna forma salir un poquito del molde y salir de ese, se podría decir como de ese estado ¿cómo se puede llamar? Como de la estabilidad y ese confort que brindan ciertas cosas cuando uno está en su país. Claro que sí. Que es una decisión compleja, que es muy retadora, pero a la vez muy interesante. Poder uno salir de ahí y enfrentarse a muchos riesgos, digamos, a muchas cosas nuevas, aprendizajes, arrancar de cero, porque eso es otra de las cosas, pues, yo a la edad pues, que tengo, no me siento viejo, pero ya son 41, pero muchas veces también me he sentido que estoy arrancando. Entonces, en eso estoy ahora y ha sido una experiencia muy bacana. Y Juan David, seguramente tu historia es una inspiración también para las personas que la van a escuchar y que también tienen esta confrontación de vivir de pronto fuera del país y que se preguntan de qué manera también podemos generar una relación. Tú la estás haciendo a partir de este trabajo donde también tienes la oportunidad y el privilegio de generar la diferencia en tu país. Te agradecemos mucho por haber participado de Somos Puentes, Somos Brückenbauer.